Buenas tardes, vamos a comenzar este seminario. El tema de hoy es rotaciones. Existen dos tipos de movimiento: traslación, movimiento en línea recta, y rotación. En la clase anterior vimos que el agente externo que cambia el estado de traslación se llama fuerza y se cuantifica como la razón de cambio del momentum lineal, masa por velocidad. Entonces lo que vamos a ver hoy día es cómo el estado de rotación puede ser alterado por un agente externo llamado torque y que se cuantifica con la razón de cambio de otro tipo de momentum que se llama momentum angular, ¿ya? La cantidad de movimiento o momentum siempre va a ser inercia por velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento lineal, simbolizado con P, también va a ser inercia por velocidad, pero en este caso es inercia de traslación por velocidad de traslación. O sea, masa por velocidad medida en metros por segundo. En cambio, el momento angular va a ser inercia de rotación por velocidad de rotación, es decir, momento de inercia por velocidad angular. ¿Ya? Esa es la clave para entender cómo se pueden aplicar las leyes de Newton, ya sea para traslación o para rotación. Lo único que cambia es el agente externo. En vez de ser fuerza, en el caso de rotación es torque. ¿Ya? ¿Alguna duda? Francisco Salinas, ¿dudas? Pablo Queipul, ¿dudas? ¿Ya? Javier, Leonardo, Martina, ok. Pablo, todo ok. ¿Ya? Entonces pasamos al primer ejercicio. Les voy a compartir un link de Peerdeck. Está en el chat. Demos clic en el link. Ya, primer ejercicio. Se tiene un exoplaneta de masa igual a 3 por 10 elevado a 25 kilogramos y radio de 1700 kilómetros, orbitando circunferencialmente en torno de una estrella a una distancia de 180 millones de kilómetros. Ojo que hay dos radios: el radio del planeta, 1700 kilómetros, y el radio de la órbita, 180 millones de kilómetros. Y el planeta va a tener dos tipos de momentum angular. Va a tener momentum angular orbital, simbolizado con L, momentum angular orbital, y se relaciona con el radio de 180 millones de kilómetros, y también va a tener momentum angular de spin, ¿ya? Simbolizado con S, que se relaciona con el día y la noche, así que en ese caso no se usa el radio orbital, lo que se usa es el radio del planeta, 1700 kilómetros. Es decir, este exoplaneta tiene dos tipos de rotaciones, el orbital y el de spin, y asimismo tiene dos tipos de momentos de inercia. El momento de inercia orbital con un eje fuera del planeta, con un eje que pasa por la estrella, ¿ya? Y un momento de inercia de spin con un eje que pasa dentro del planeta, que corresponde al eje norte-sur, ¿ya?
Profe, hay gente que quiere entrar. Sí, ahí acabo de dejarlo entrar. Ah, listo. Ya. El periodo de Gracias. traslación es de 408 días. Para trasladarse se usa el radio orbital, ¿ya? Y el periodo de spin es de 17 horas. En este caso se usa el radio del planeta, ¿ya? Determine el momentum angular orbital sabiendo que el eje de giro es 001 en sentido antihorario. Ya no se olviden que antihorario significa positivo, o sea que el versor de la velocidad angular va a ser 0,0,1. ¿Ya? Por otro lado, letra B, calcule el spin, sabiendo que el eje de rotación es 001, pero en sentido horario. Un giro horario es un giro negativo. Por lo tanto, el versor de la velocidad angular de spin va a ser 00 menos 1, porque el giro es horario. Letra C, encuentre el torque que ejerce la estrella sobre el exoplaneta. Y letra D, de acuerdo con el resultado de la letra C, ¿qué le ocurre al exoplaneta? Ya. Letra A, calcule el momentum angular orbital. A ver. Ya. Está media rara la tableta. Ya, calcule L, momento angular orbital, y por omega, ¿ya? Y por omega. Pero este es el I orbital, o sea, ya voy a pasar al pizarrón, voy a cambiar de, eh, de instrumento en el cual hago los dibujos. No se está portando bien la tableta. Ya, letra A. Momento angular orbital es momento de inercia por omega, pero este momento de inercia es el orbital, o sea, está la estrella, hay un eje, ¿ya? Hay un puntito que es el exoplaneta y hay un radio que vale 180 millones de kilómetros. ¿Ya? 180 millones de kilómetros. Tenemos una estrella, ese radio, y el radio del planeta que es 1700 kilómetros. Así que el planeta girando en torno de la estrella es un punto. Dibujado a escala es un punto. Y el momento de inercia de un punto es
m por r al cuadrado. M por r al cuadrado. Por otro lado, omega tiene un versor y tiene un módulo. ¿Ya? El versor es el eje que es z en sentido antihorario. ¿Ya? Eso sería 0, 0, 1. Y el versor es 2 pi radianes en un tiempo igual a 408 días. ¿Ya? 2 pi radianes dividido por 408 días. ¿Ya? Pero ojo, que si calculo 2 pi dividido por 408, me va a quedar la rapidez angular en radianes por día. Y tiene que quedar en radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, multiplico por este número por 86.400 y me va a quedar en radianes por segundo. ¿Ya? ¿Alguien sabe de dónde salió ese número? 86.400. No, no es de las 17 horas. ¿Ya? Bien, Francisco, de la conversión de días a segundos. ¿Ya? 408 días por la cantidad de segundos de un día. ¿Ya? ¿Cuántos segundos tiene un día? 86.400 segundos. ¿Cómo lo sé? 24 por 24 horas, ¿ya? Por 60 minutos por 60 segundos. ¿Ya? Y así me queda la velocidad angular en radianes por segundo. ¿Ya? Ya 1.78 por 10 a la menos 7 y la velocidad angular va a ser el módulo por el versor. Ese es el módulo, es el versor. ¿Ya? Va a quedar 0,0,1.78 por 10 a la menos 7 radianes por segundo. ¿Ya? 0 en X, 0 en y 1.78 por 10 a la menos 7 radianes por segundo. ¿Ya? Por otro lado, el momento de inercia orbital va a ser igual a la masa del exoplaneta, 3 por 10 elevado a 25, por el radio orbital al cuadrado. ¿Ya? 1.8 por 10 a la 11 al cuadrado. $9.72 por 10 elevado a 47. Kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Finalmente, multiplicando el momento de inercia por la velocidad angular, momento de inercia por velocidad angular, obtenemos el momentum angular del planeta. ¿Ya? $1.73 por 10 a la 41 en Z joules por segundo.
Esa es la respuesta a la letra A. 0 en X, 0 en Y, 1.73 por 10 a la 41 en Z, joules segundo. ¿Ya? Letra B, calcule el momentum angular de spin. La misma fórmula, ¿ya? Pero aquí sería momento de inercia de spin por velocidad angular de spin. ¿Ya? Letra B. Ahora tenemos para el spin, tenemos un planeta que gira en torno de un eje que pasa por dentro del planeta, y el ejercicio dice que el giro es horario. Giro horario, ¿ya? Entonces, el versor de omega va a ser 0, 0, menos 1, ¿ya? Eje de giro es la vertical, eje Z, pero el giro es negativo, giro horario, ¿ya? Y se demora 17 horas en girar. Por lo tanto, el módulo de omega va a ser 2pi dividido por 17, ¿ya? Pero falta algo porque ahí quedaría en radianes por hora y tiene que estar en radianes por segundo, ¿ya? Entonces hay que multiplicar abajo por la cantidad de segundos que tiene una hora. La respuesta a eso es 60 por 60. Y ahí va a quedar en radianes por segundo. 17 por 3600. (1.027 por 10 a la menos 4 radianes por segundo). ¿Ya? Multiplicando estas dos cosas, obtenemos la velocidad angular. ¿Ya? Velocidad angular. Ojo, velocidad angular de spin, no velocidad angular de órbita. ¿Ya? Sería omega por el versor. Esa es la velocidad angular de spin. Aquí dice 0, 0 y menos 1.027 por 10 a la menos 4 radianes por segundo. ¿Ya? Menos 1.027 por 10 a la menos 4. Además, hay que calcular el momento de inercia, ¿ya? Pero el de spin. Cuando nos fijamos en el movimiento de día y de noche, ¿ya? El movimiento de spin, la Tierra, o el planeta mejor dicho, ya no es un punto. Así que el momento de inercia no vale mr cuadrado. ¿Ya? Tiene otro valor. Entonces, en esta imagen, en el tercer dibujo, dice esfera sólida. ¿Ya? Esfera sólida con un eje que pasa de un extremo al otro extremo. Por ejemplo, del extremo norte al extremo sur. La fórmula dice 2/5 de masa por el radio del planeta al cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula que hay que usar para encontrar el momento de inercia en el caso del spin. En cambio, en el caso de la órbita, era masa por radio al cuadrado. ¿Ya? Ahora es 2/5 de masa por radio al cuadrado.
¿Alguna duda? Bruno Trapp, ¿dudas? Ya. Tomás González, ¿dudas? Hola, profe, yo tengo una duda. No sé si me escucha. Vicente, dime. El -1 es porque va en sentido horario, ¿verdad? Correcto. Porque aquí en el ejercicio no los ponen como -1, solamente nos ponen que es 0,0,1 en sentido horario. Entonces Sí, nosotros tenemos que ahí ponerle el correcto. negativo. Sí, Ok, ya. ya. Gracias. Ya. Entonces ahora que ya tenemos la velocidad angular de spin, ahora hay que calcular el momento de inercia de spin. ¿Ya? Y dijimos que era 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Ya? 2/5 de 3 por 10 elevado a 25 por el radio. Ojo que hay dos radios, el de la órbita y el del planeta. ¿Cuál es este? ¿Alguien sabe? ¿El de la órbita o el del planeta? ¿Planeta? El del planeta, correcto. Cuando se estudia el spin es el radio del planeta y cuando se estudia el movimiento orbital va a ser la distancia de la estrella al planeta. ¿Ya? Y ahí ese radio es 1700 kilómetros o 1,7 millones de metros al cuadrado. ¿Ya? (3,47 por 10 elevado a 37 kilogramos por metro cuadrado). Y finalmente el spin va a ser momento de inercia de spin por velocidad angular de spin. Y este es la velocidad angular de spin. ¿Ya? 0 en X, 0 en Y y menos 1,027 por 10 a la menos 4. Cero en X, 0 en Y y menos 3,56 por 10 elevado a 33 Joule por segundo. Ya, letra C. Encuentre el torque que ejerce la estrella sobre el planeta. El torque es R cruz F. ¿Ya? La estrella, el planeta, y esto es R, la posición del planeta respecto de la estrella,
Y por otro lado, falta F. Tengo que dibujar la fuerza de la estrella sobre el planeta. ¿Alguien sabe cómo se dibuja la fuerza que recibe el planeta? ¿Tendría que ser tangente o no? Tangente así. ¿Eso? ¿Tangente? Sí, o sea, al planeta o no. Si es que hubiera un torque. ¿Así? Ujú. ¿O no? Pero los planetas no reciben esa fuerza. ¿Tiene que ser Mm. aceleración centrípeta o no? Tiene que ver con eso. ¿Ya? Los planetas orbitan en torno de una estrella porque reciben una fuerza que proviene de la estrella. ¿Hacia dónde apunta esa fuerza? La fuerza que hace que la Tierra gire. Que la Tierra gire en torno del Sol. ¿Cómo es? Proviene del Sol, ¿no es cierto? ¿Sí? Desde el cuerpo hacia la estrella. Sí. Porque eso indica, desde el cuerpo hacia la estrella, eso indica que la estrella atrae al planeta. Esa es la fuerza. ¿Ya? Esa es la fuerza. Lo recibe el planeta y apunta hacia la estrella. Entonces, el vector R es el módulo por el versor. ¿Ya? El vector fuerza es el módulo por el versor. ¿Ya? Sin embargo, si esa es la fuerza, este vector, esa es la fuerza, ¿ya? El versor de la fuerza es así. Es el versor de la fuerza, ¿ya? Un vector paralelo a la fuerza, pero de tamaño 1. Y por otro lado, el versor de la posición es así. ¿Ya? Ese es el versor de la posición. ¿Ya? Y si comparamos los dibujos, algo pasa entre este versor y este versor. ¿Ya? El versor R es así y el versor de la fuerza es así. Por lo tanto, el versor de la fuerza vale, ¿alguien sabe? Según el dibujo. Menos R. Bien, menos R. ¿Ya? Menos R tongo. ¿Ya? Aquí quedaría menos F R tongo. ¿Ya? Y ahora hay que calcular el torque. ¿Ya? El torque vale R cruz F, o sea, R tongo cruz menos F R tongo, R cruz F, ¿ya? Quedaría menos R por F por R cruz R, R cruz R, ¿ya? ¿Cuánto da R cruz R? 0. 0, correcto, ¿ya? Entonces el torque vale 0, ¿ya? La suma de todos los agentes externos sobre el planeta, ¿ya? Provocan un torque igual a 0. Es el torque neto, ¿ya? Y la pregunta D dice, de acuerdo con el resultado de la letra C, ¿qué le ocurre al exoplaneta? ¿Ya? Si el torque es 0, ¿qué le pasa al exoplaneta? ¿Está en equilibrio o no? En equilibrio de rotación, sí. ¿Ya? El torque dio 0,
pero el torque también es igual a la razón de cambio del momentum angular. ¿Ya? Si multiplican, les queda que delta L es 0, o sea que L final es igual a L inicial. ¿Ya? Conclusión, para los planetas el momentum angular no cambia. Y si no cambia, el giro se mantiene constante. Lo cual es bueno para que surja la vida, porque si el giro no fuera constante, los océanos se podrían evaporar o al revés, se podrían congelar. ¿Ya? Pero como el giro es constante, tenemos condiciones ecológicas de equilibrio permanentes. ¿Ya? Diego dice, cuando los vectores son paralelos, el producto de los vectores da 0. Correcto. Sí, Diego. Buen comentario para los estudiantes. ¿Ya? Y también, por si acaso, cuando el ángulo es 180, también da 0. Profesor, disculpe, ¿podría mostrar de nuevo la demostración de que el torque era 0? Ya. R cruz F, o sea, R retongo cruz menos F retongo. Te queda menos RF por R cruz R. ¿Ya? I cruz I, J cruz J, K cruz K, R cruz R, lo que sea, te da 0. Porque son Entendido. paralelos, por lo que dijo Diego. Gracias, profe. Ya. ¿Más dudas? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Sobre un disco de momento de inercia igual a 4.7 kilogramos por metro cuadrado, actúa una fuerza igual a 8,5, menos 4 newton en el punto 0.5, 0.7, 0.5 metros. El momentum angular inicial del disco vale 6, menos 3,5 joules por segundo y la fuerza actúa durante 1.4 segundos. Determine, letra A, el torque sobre el disco. Letra B, el momento angular final del disco. Y letra C, la aceleración angular que experimenta el disco mientras actúa el torque. ¿Ya? Como el torque actúa durante 1.4 segundos, el estado de giro o el estado de rotación va a cambiar porque definición de torque, los torques son los agentes externos que causan los cambios en el giro. ¿Ya? Y este torque actúa durante 1.4 segundos. O sea que durante ese intervalo de tiempo, el giro cambia. ¿Ya? Antes de ese tiempo, el giro es constante y después de 1.4 segundos, el giro vuelve a ser constante. Pero entre medio está cambiando, lo que implica que va a haber una aceleración angular durante 1.4 segundos. Cuando el torque desaparece, la aceleración desaparece. ¿Ya? Letra A, calcule el torque. El torque es R cruz F. R dato vale 0,5, 0,7, 0,5 metros. F también es dato, vale 8,5, menos 4 newton. ¿Ya? Hay que calcular un producto cruz con un determinante.
Entonces, eso menos eso menos eso y eso menos eso. ¿Ya? Se multiplica cruzado y se resta. En X da menos 5.3. En Y da menos 6. En Y da 6. Y en Z da menos 3.1 joules. ¿Ya? Ese es el valor del torque. El agente externo que cambia la rotación y actúa durante 1.4 segundos. ¿Ya? Al cambiar la rotación, el momentum angular cambia porque el momentum angular mide el estado de rotación, así como el momentum lineal mide el estado de traslación. ¿Ya? Entonces sabemos que debido al torque, el estado de rotación cambia. El momentum angular final tiene que ser distinto del momentum angular inicial. Letra B, calcule el momentum angular final. El torque vale menos 5.3, 6 y menos 3.1, pero es igual a la razón de cambio del momentum angular. ¿Ya? Es igual a variación de L dividido por variación de T. ¿Ya? Pero el ejercicio dice que la variación del tiempo es de 1.4 segundos. 1.4. ¿Ya? Ese número pasa multiplicando por 1.4, por 1.4, por 1.4. Y eso es igual a variación de L, o sea, L final menos L inicial, ¿ya? L final menos L inicial, pero L inicial es dato. L inicial vale 6 menos 3, 5. Este vector pasa sumando y tenemos L final. ¿Ya? Entonces, eso más eso, eso más eso, eso más eso. L final, L después de haber aplicado el torque, tiene el siguiente valor. Menos 1.42, 5.4 y 0.66 joules por segundo. ¿Alguna duda? Entonces encontramos L final a partir del hecho de que el torque es igual a la razón de cambio de L respecto del tiempo.
¿Dudas? Ya. Pasamos a la letra C. Calcule la aceleración angular. El torque vale menos 5.3, 6, menos 3.1 y también es igual a momento de inercia por alfa. ¿Ya? Momento de inercia por aceleración angular. Así que dividimos por momento de inercia, que vale 4.7 y vamos a tener alfa. ¿Ya? El torque dividido por el momento de inercia es igual a la aceleración angular. Menos 1.13, 1.28, menos 0.66 radianes por segundo al cuadrado. Eso es alfa o la aceleración angular. Leonardo Hernández, ¿dudas? Javier Lastra, ¿dudas? Todo claro. Ya. Tomás Quinteros, ¿dudas? Profe, disculpe, no vi de dónde sacó el momento de inercia, o sea, la inercia. ¿Es dato? Es 4.7. Ah, dato, ok, gracias. Ya. Letra, siguiente ejercicio, ejercicio 3. Imagine que cierto átomo absorbe un fotón o partícula de luz, de modo que su spin cambia, porque los fotones provocan torques, ¿ya?, al chocar con un átomo, de modo que su spin cambia desde U, menos h barra medios a U, h barra medios, manteniendo su momento angular orbital constante e igual a B, 3 h barra. ¿Ya? Recuerden que h barra es la constante de Planck dividido por 2pi. Determina el torque responsable de tal cambio, sabiendo que el proceso dura 1/1000ª de segundo. ¿Ya? Entonces aquí usamos el hecho de que el torque es igual a la variación del momento angular dividido por la variación de tiempo. ¿Ya? Calculamos el momento angular total inicial, el momento angular total final, lo restamos, lo dividimos por variación de tiempo y tenemos el torque. El torque que genera una partícula de luz, que obviamente tiene que ser un torque muy chico. ¿Ya? J inicial
momentum angular total inicial. Va a ser momentum angular orbital inicial más spin inicial. ¿Ya? Y son datos. El inicial es B,B,3 H ⁻, y spin inicial es U, U, menos H medios. ¿Ya? Hay que sumarlos. Momento angular inicial, antes del choque con el fotón, U más B y 2.5 H ⁻. ¿Ya? H ⁻, dijimos que vale H dividido por 2pi. ¿Ya? ¿Qué cosa era H? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué cosa es H? Constante de Planck. La constante de Planck Constante de orbital. Planck. Bien. Sí. ¿Te acuerdas del número, Joaquín? Constante de Planck. 6,63 por 10 elevado a menos 34. Bien, ese es el número. ¿Ya? Entonces lo vamos a dividir por 2pi y con eso obtenemos H ⁻. (6.63 por 10 a la menos 34 dividido por 2 pi) 1.055 por 10 a la menos 34. ¿Ya? J final. J final. L final más spin final. ¿Ya? B,B,3 H ⁻. ¿Ya? Porque el ejercicio dice que el momento angular orbital no cambia, pero el spin sí. El spin pasa a U, H ⁻ medios. ¿Ya? J final resulta ser U más B en X, U más B en Y y 3.5 H ⁻ en Z. ¿Ya? Momento angular inicial, momento angular final. Calculamos la variación de J. Este vector menos ese vector. ¿Ya? En X vale 0 la variación, en Y vale 0 y en Z vale H ⁻. Calcule el torque que provoca el fotón. El torque vale variación de momento angular partido por variación de tiempo. ¿Ya? Variación de momento angular partido por variación de tiempo, y la variación de tiempo es 1/1000 de segundo. ¿Ya? Entonces hay que dividir H ⁻ por 1/100000. ¿Ya? Y es el torque 0 en X, 0 en Y y 1.055 por 10 a la menos 28 joules. ¿Ya? Torque generado por el fotón al chocar con el átomo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Martina Profe. Gaete, ¿dudas? Profe, a mí no me quedó muy claro el ejercicio. ¿Por qué calculó el momento angular inicial y el final si se supone que se mantuvo constante? No se mantuvo constante. El ejercicio dice que cambió. ¿Ya? Dice que cuando absorbe el fotón,
El L se mantiene constante, pero el spin cambia. ¿Ya? Entonces, ¿qué calculó inicialmente? El momento angular. El momento angular total inicial. Porque el torque no es igual a la razón de cambio del spin. Es igual a la razón de cambio del momento angular total. Entonces, me dio en la obligación de calcular J. J es el momento angular total. Ah, ¿Ya? ya. Y ahora me quedo más claro. ¿Más dudas? Ya. Pasamos ahora a una pequeña encuesta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad asociado al concepto de momento de inercia o inercia rotacional? ¿Ya? Es bueno saber que la inercia traslacional es la masa y mientras más masa tenga algo, más cuesta detenerlo. Por ejemplo, cuesta más detener un camión que una bicicleta porque la masa del camión es mayor que la masa de la bicicleta. Por otro lado, la inercia rotacional mide cuánto cuesta cambiar el giro de algo, ¿ya? Entonces, dado que el momento de inercia de la Tierra es mucho mayor que el momento de inercia de una hélice o de una tómbola o de un carrusel, entonces cuesta más detener el giro de la Tierra que detener el giro de una tómbola o de un carrusel, ¿ya? Eso es el momento de inercia, ¿ya? Momento de inercia o inercia rotacional. De 1 a 5, ¿cuál fue el nivel de dificultad asociado al momentum angular microscópico? L, momentum angular orbital, S, momentum angular de spin y J, momentum angular total. Obviamente la suma. Ya, el momentum angular L, si fuera un planeta, sería o se calcula con los datos del planeta girando en torno de la estrella, y si es un electrón, se calcula con los datos del electrón girando en torno del núcleo. Mientras que el momentum S, el spin, si fuera un planeta, se calcula con los datos del planeta que generan el día y la noche, y si fuera un electrón, se calcula con algo parecido, pero que es cuántico, así que cuesta más imaginarlo, pero si lo investigan, tiene que ver con el experimento de Stern-Gerlach, ¿ya? Que es algo parecido a tener un electrón girando en torno de su propio eje, ¿ya? Y de 1 a 5, ¿cuál fue el nivel de dificultad asociada a la comprensión de las leyes de Newton rotacionales? Las cuales dicen que el agente externo que cambia las rotaciones se llama torque. Entonces no se olviden que el torque es igual, siempre es igual, según la segunda ley de Newton, a la variación del momento angular dividido por la variación de tiempo. Se puede calcular, como vimos en la primera clase, como R cruz F, ¿ya? Y si el momento de inercia no cambia, va a ser igual a momento de inercia por aceleración angular. Ya. Eso era todo lo que teníamos que ver en esta sesión de seminario.
¿Les quedó alguna duda? Daniel Acevedo, ¿dudas? Bien, igual, profe. Ya. Javier Lastra dice que está todo bien. Vania Navarrete, no hay duda. Todo bien, profe. Ya. Entonces dejamos este seminario hasta aquí. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser el control de laboratorio? Bueno, como he estado todo el día haciendo clases, no he tenido tiempo de ver la recalendarización, ¿ya? Pero ahora que ya finalizó, ahora voy a ver los emails y todo eso, ¿ya? Y espero hoy día, en un par de horas más, subir a novedades el nuevo horario, ¿ya? ¿Más preguntas? Ya. Dejamos hasta aquí entonces este seminario. Me despido, que estén bien. Hasta luego. Profe, cuídese. Chao, Chao, profe. profe, Igual. muchas gracias. Chao, profe, que estén cuidado. Muchas Chao, gracias, profe, muchas profe. gracias. Seguro que todo bien. Chao.